cuando la torre colapsó a las 10:28 de la mañana. De las que no se encontraron, todas son desaparecidas. Y el pánico comenzó una vez que la primera torre se derrumbó y la gente trataba de escapar. Yo voy a entrar al museo. Si puedes comprar la entrada también afuera, pero es una colaza. Hello. There you go. Thank you. Tienes que pasar por seguridad, tipo el aeropuerto. Excepción que no te tienes que quitar los zapatos. Estas banderas representan 90 naciones. Muchas personas de más de 90 naciones fallecieron en este atentado el 11 de septiembre. Estas banderas representan a cada país. Cerca de 3.000 personas fueron asesinadas ese día. El 11 de septiembre del 2001, 19 extremistas islamistas secuestraron 4 aviones comerciales que partieron de Boston, Massachusetts, Newark, New Jersey y Washington, D.C. y coordinaron el ataque que transformó los aviones en armas. 2 de los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Cuando entras al museo te va describiendo poco a poco cómo pasó, te va contando las historias de las personas que estaban en el avión y en las Torres Gemelas. Acá hay un mapa que dice que a las 8:46 un avión se estrelló contra la primera Torre Gemela. El segundo avión a las 9:03 de la mañana. El tercer avión a las 9:37 de la mañana fue contra el Pentágono. Y el cuarto avión a las 10:03 de la mañana se estrelló cerca a Shanksville, pero este fue intercedido por los mismos pasajeros. El cuarto avión se dice que cuando los pasajeros que estaban ahí escucharon mediante llamadas telefónicas de que se habían estrellado otros aviones ya en las Torres Gemelas, se dieron cuenta de que esto era un ataque. Intentaron que este avión no se chocara contra algo más y fue estrellado ahí en medio de un campo. Se piensa que este se iba a estrellar contra Washington, D.C., de repente contra la Casa Blanca, no se sabe. Aquí te muestro algunas fotos de ese día. Este museo es prácticamente parte de una de las Torres Gemelas que fue destruida ese día. La última columna pesaba 58 toneladas y tenía 36 pies de alto. Fue parte de la columna 1101B, una de las 47 columnas que soportaba la parte interna del centro de la Torre Sur. Cuando la Torre Sur colapsó, esta quedó en pie, empotrada al piso y debajo de escombros. Esto es parte de la pared y acá está la foto. Wow. Aquí te enseña un mapa de cómo era antes y después. Este era lo que era anteriormente, antes que las torres fueran destruidas. La Torre Gemela 1 y la Torre 2. Aquí me encuentro yo. Y era donde se encontraba la Torre Gemela número 1. Y debajo de esas torres había una estación de tren. Ahora todo esto es lo que es el nuevo World Trade Center. En lo que era la torre número 1, que estamos aquí ahorita, es lo que es ahorita piscinas memorables, que es en la parte norte. Y el museo está acá.
y todo esto se ha reconstruido. Esta pieza es una de las partes que pertenecía a la Torre Norte y fue localizada en el punto de impacto donde el avión que fue secuestrado del vuelo número 11 se encontraba entre el piso 93 hasta el piso 99. Miren, acá hay algunas de estas fotos de estas personas. Son todas de las que no se encontraron, todas son desaparecidas. Por ejemplo, hay uno allá que dice que él estaba en la torre, en el World Trade Center, en el piso número 100. Se llama Roger Mark. Todas estas personas son las personas que no pudieron encontrarlas. Mira, acá hay una foto que representa sobre estas escaleras, que eran las mismas. La gente el 11 de septiembre corría y bajaba para tratar de escapar. Imagínate correr a toda velocidad esas escaleras para tratar de escapar del edificio. Estas eran las escaleras originales. Acá en el lado derecho, cómo ha quedado. Y acá al costado donde estoy yo, son las escaleras que han construido, parte de estas. O sea, la mitad es lo que quedó y la otra mitad es lo que han reconstruido. Aquí te enseña cómo estaban antes que la reconstruyeran. Así. Estas son parte de la base de las columnas de una de las torres. Proveía soporte estructural para las torres. Ok, ahí en ese cuartito que acabo de salir están todas las fotos de todos los fallecidos cuando pasó el ataque de las Torres Gemelas. Y te va contando la historia de cada uno de ellos que les gustaba. Y habían niños también que fallecieron. Había una niña de 8 años, una niña de 3 años. Y si se dan cuenta, ahí en el piso, tú caminas y es como un vidrio y puedes ver parte de las columnas de lo que era una de las Torres Gemelas. Cuando entras a ese cuartito y ves todas las caras de todas las personas que fallecieron, ves una mezcla de razas, no solamente americanos, gringos, ves muchos inmigrantes. Inclusive cuando te están mostrando el video de todos los que fallecieron, hay muchos americanos, pero también hay muchos inmigrantes. Unos eran de China, había un señor que era de República Dominicana, habían latinos y habían desde trabajadores que trabajaban en oficinas hasta trabajadores que trabajaban en limpieza. Okay. Acabo de salir de ver una película, te hacen ver una película que dura como 12 minutos. Tienes que hacer fila, se demora como unos 20 minutos en esperar, tienes que esperar porque solamente pueden hacer pasar 25 personas a la vez, ¿no? Pero sí te recomiendo que esperes. No puedes grabar, no puedes tomar fotos, enseñan fotos y videos del rescate que se hizo mediante muchos botes. Eso sí, yo no sabía, es algo nuevo que he aprendido hoy. No sabía que parte del rescate, cuando las torres se derrumbaron, fue mediante muchos botes y fue el rescate por el lado marino más grande de la historia de Estados Unidos, inclusive más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasó el atentado, toda esa parte de la ciudad se llenó totalmente de humo, de polvo, de tierra, y el pánico comenzó una vez que la primera torre se derrumbó. Y la gente trataba de escapar, pero no podían, porque todos los subways, todas las estaciones de trenes, inclusive los puentes lo habían cerrado. Y la única forma de escapar era por medio del mar, por medio de botes. Ahí es cuando la gente se dieron cuenta que Manhattan prácticamente era una isla, que estabas encerrado ahí si querías escapar.
Entonces vinieron muchos botes, comenzaron a llamar y rescataron toda la gente que podían, niños, mujeres, pero todo tipo de personas, inclusive animales. Había una señora que estaba con su perrito, la rescataron. Y dice que veían gente que salían después del humo que parecían zombies caminando porque estaban totalmente cubiertos de polvos, ¿no? Y que pedían que por favor los salvaran, ¿no? Así que la Fuerza Naval hizo un llamado y dijo que todos los botes que pudieran se acercaran. Y ahí cuenta un señor que él tiene su bote privado, que nunca en su vida, tantos años de ser marino, nunca había visto tantos botes juntos. Si veían Superman, la clásica volando, cuando volaba con la novia y pasaba por las Torres Gemelas. Pero ¿qué cosa era el World Trade Center? Para los que no saben, el World Trade Center no solamente consistía en las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas eran parte del World Trade Center, pero alrededor de las Torres Gemelas habían otros edificios pequeños. Eran tiendas para comprar, había también una estación de subway y las Torres Gemelas eran un centro también donde había restaurantes, mucho comercio, oficinas. Y acá puedes ver más y más parte de lo que era el cimiento o parte del edificio de las Torres Gemelas. En la zona de impacto te muestra qué cosa es eso, que es una foto de la Torre Norte del World Trade Center. Habían dos piezas masivas de hierro que estaban unidas juntas y formaban la parte externa de la estructura de los pisos, desde los pisos 93 hasta el piso 99 de la torre norte, de la parte de la cara. Las columnas fueron rotas en dos cuando el vuelo 11 impactó dentro de la torre. Miren, chicos, esto era una antena, bueno, parte de la antena que quedó de una de las torres. Ahorita les voy a enseñar una foto. Una antena de comunicación. Acá está una foto. Era una antena grandísima que se encontraba en el techo de la torre norte. Wow, es gigante, es grande. Miren. Ahí está, ve. Por acá hay más cosas que ver. Miren, esta era parte del motor del elevador de una de las torres. Un total de 99 motores operaron el sistema de los elevadores en cada torre. Wow. La compañía de escalera número 3 del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York fue asignada para ayudar a la evacuación de los ciudadanos en la Torre Norte el 11 de septiembre. Se conoce que la compañía número 3 había alcanzado el piso número 35 a las 9:21 de la mañana. El capitán Patrick John Brown, no pudiendo comunicarse directamente con su comandante, usó un teléfono de una de las oficinas que todavía funcionaba, llamó al 911 de la ciudad de Manhattan y se reportó diciendo que habían muchas víctimas quemadas y muchas de ellas estaban en camino bajando las escaleras y él entendía que el incendio estaba arriba del piso 75. En su última grabación transmitida en ese momento, el capitán Brown dijo: 3 camiones y todavía estamos yendo para arriba. Todos los 11 miembros de bomberos de esta compañía se encontraban dentro del edificio.
y fueron asesinados cuando la torre colapsó a las 10:28 de la mañana. Este carro de bomberos fue dañado cuando la torre norte colapsó y dañó todo este carro de bomberos hasta el punto que no se podía reparar. La parte de adelante, que se le llaman el bumper, y una puerta fueron luego removidos. Hay una inscripción que escribieron: Jeff, we will never forget you, que dice: Jeff, nunca te olvidaremos. Y fue en honor, escrito por un bombero que era relacionado con Jeffrey John Giordano, que fue uno de los bomberos que falleció cuando intentaba salvar vidas. La última columna. El 28 de mayo del 2002, trabajadores en la zona cero fueron dados el honor de hacer un pequeño corte alrededor de esta última columna para hacerla libre de su base, en una ceremonia privada organizada por los trabajadores de construcción. La última columna fue bajada y echada en un camión mientras se tocaba la canción esta Amazing Grace. La columna luego fue envuelta en una tela negra y puesta la bandera de Estados Unidos, que lucía como un ataúd. 2 días después, la ciudad de Nueva York públicamente saludó la última columna en el momento mientras partía de la zona cero. La policía y el departamento de bomberos tocaron canciones como despidiendo a la última columna con tambores, ofreciendo homenaje a la hermosa América. Helicópteros del Departamento de Policía de Nueva York volaron sobre los cielos sobre esta columna, mientras esta fue llevada fuera de la zona cero, mientras marcaba el final de los 9 meses de recuperación de la zona cero. Ok, he pasado como más de 3 horas, un poquito más de 3 horas paseando por este museo. Y hasta me ha faltado tiempo. Si te tomas el tiempo en leer y todo, y ver todo lo que hay dentro del museo, las exhibiciones, las películas, mínimo 3 horas. Hay muchas áreas, exhibiciones, hay como 2 o 3 exhibiciones que no puedes tomar fotos, pero en esas áreas puedes ver muchas fotos de las personas que fallecieron, de personas completamente llenas de polvo. Se ven algunos de los carros también de los bomberos que fallecieron, ropa de gente que estuvo en ese acontecimiento y mucha de la ropa todavía tiene polvo, ¿no? Inclusive hay una parte que se ve de una tienda, ¿no?, que estaba llena de ropa nueva, pero llena completamente de polvo. Y también hay una parte donde hay una sección que te cuenta sobre el porqué, la historia, ¿no?, que le hizo la guerra a Estados Unidos. De verdad que sí me ha gustado bastante. Yo había visto videos, como todos hemos visto por televisión, de historias de todo lo que pasó, ¿no? Inclusive había visto las piscinas que están afuera, pero no es lo mismo. El museo es otra cosa. Te enseña más detalle todo lo que pasó y sientes un poquito, y digo un poquito, de lo que las personas que estuvieron ese día pasaron. Si te pones en los zapatos del país de Estados Unidos, vienes a este museo, entiendes el por qué después del 11 de septiembre, ¿no?, hubo toda esa seguridad que hay en los aeropuertos, que te tienes que quitar los zapatos. Es entendible, ¿no? Y en mi opinión personal creo que es lo mínimo que ellos pueden hacer después de haber pasado todo eso. Tengo muchos años en este país, pero cuando pasó en el 2001 yo todavía no me encontraba acá. Han pasado más de 20 años, como 23 años a la fecha. Se entiende, ¿no?
cada vez que pasamos por un aeropuerto, sobre todo si venimos a Estados Unidos, tenemos que tener mucha paciencia, hay que entender, impactó, no marcó un antes y después al país de Estados Unidos y sobre todo a Nueva York, con la gente que pasó por eso. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si están por acá, de verdad les recomiendo, aunque tenga que pagar los $33 que a la fecha cuesta, sí vale la pena, se los recomiendo. Ok, muchas gracias, nos vemos en el próximo.